Bueno, la obra en Auditorio Cristiano, que hoy se llama Reencuentro, inició como un proyecto alterno o complementario a lo que era antes la iglesia que se congregaba en el Templo del Sendero de la Cruz, una parte muy céntrica aquí en Culiacán, Sinaloa, México. Y en ese tiempo pues ya había asumido como el pastorado los presbíteros José Ángel Sánchez Rodríguez y la hermana Reina Santana. Quiero decirles que los hermanos Murillo, cuando viene el pastor José Ángel en el 1983 a la ciudad, ya tenían el cupo lleno del Sendero de la Cruz. Y mi papá, que bueno, dicho sea de paso, el pastor José Ángel siempre fue muy inquieto y siempre pensaba en que si el templo del Sendero de la Cruz ya estaba lleno, entonces nosotros ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué más podíamos hacer acá en la ciudad? Y yo me acuerdo que las primeras ideas, los primeros destellos que tuvimos como iglesia de un trabajo más grande, era que él nos decía, para poder crecer, la iglesia tiene que querer, el pastor tiene que querer y los dos tienen que pagar el precio. Entonces, cuando la iglesia del Sendero de la Cruz ya está llena, empieza el pastor José Ángel a decir, la familia creció y necesitamos una casa más grande, y empieza a inyectarnos esa visión y empieza a buscar la oportunidad de enamorarnos del proyecto de crecimiento. Nosotros como Auditorio Cristiano pues nos vinimos solamente en obra negra prácticamente, ya teníamos un tejabán, ¿verdad? De estructura metálica, pero al inicio no fue así realmente. Al inicio era un terreno baldío. Y aquí comenzamos colaborando, haciendo tamales, hacíamos equipos y los jóvenes se dedicaban a vender los tamales, a buscar entregas. Para la construcción de la iglesia hacíamos tamales, hasta yo venía a ayudarles, a amarrarlos y a eso. Y luego también después vinieron los americanos a ayudarnos y nosotros les hacíamos desayunos y comidas y todo, y ellos trabajaban acá en la iglesia haciendo toda la cosa que hicieron. Los vecinos nos conocían como los que aman y veían que llegábamos a alguna casa a compartir, mamá, te hablan los que aman. El hermano José Ángel Sánchez fue quien buscó este lugar y empezamos desde abajo, ¿no? En este lugar que ahora está ya muy cambiado, pero físicamente pues era un lugar, una casa pequeña aquí al frente. El terreno estaba muy abajo. El hermano José Ángel y la hermana Reina reciben un llamado de parte de Dios para irse a Tijuana, pues la iglesia nos solicita a nosotros para ser pastores titulares. Realmente recibimos 2 lugares, el Sendero de la Cruz y Auditorio Cristiano, pero como a los 2-3 años decidimos, pues en una reunión de liderazgo y con el cuerpo ejecutivo de la iglesia, pues les presentamos el desafío de venirnos así como estábamos, sin aire acondicionado, con las puras, ya teníamos estructura metálica, ya teníamos techumbre metálica, ya teníamos las paredes, todo ya estaba para recibirnos, pero no teníamos aulas, no teníamos oficinas, no teníamos absolutamente nada. Creo yo que otro de los desafíos que hemos enfrentado es una iglesia grande, en número, por ejemplo, que éramos aproximadamente 250 personas, 260 las que nos venimos para acá. Y una familia grande como esa, en un clima como este, donde el calor es fuertísimo, para mí uno de los retos fue ese, lograr y fue Dios entonces, porque lograr que la congregación viniera a un lugar donde el techo era de lámina, donde solamente teníamos abanicos, donde eran las incomodidades grandes, ahí es donde yo veo la mano de Dios. Y más que nada porque el Señor nos dio una palabra al corazón que nos ha sostenido hasta el día de hoy, y es que nosotros, este lugar estaba puesto para hacer bendición a las familias de Culiacán.
y ha sido una realidad. Muchas personas han salido y han sido bendecidas en este lugar. La doctrina que recibimos de nuestro pastor era una buena doctrina, entonces eso es lo que nos mantenía aquí unidos, y aunque no teníamos aire acondicionado, ni mucho menos, había unas bancas de madera y eso, pero aquí estábamos firmes, siguiendo adelante en el crecimiento, y pues gracias a Dios aquí he permanecido, yo creo que estamos hablando casi de 30 años. Es una iglesia que ha recibido a las personas en amor. En un tiempo se trabajó en lo que es la zona de tolerancia, así le llamaban, en aquel tiempo, y se hizo un trabajo de evangelismo tremendo que no solo fue visible aquí, sino a nuestra ciudad entera, a los gobernantes que en ese tiempo estaban. Ha sido de impacto para muchas personas, y en eso es lo que siento que ha crecido Auditorio Cristiano. Hacíamos equipos también para salir a evangelizar a diferentes colonias, a diferentes lugares, a los hospitales, y así empezamos hasta el día de hoy. Estamos aquí colaborando, cada quien en lo que nos toca. Cuando se hacían las marchas para Jesús de todas las iglesias aquí en Culiacán, que salían cientos y cientos de personas, y pues la iglesia evangélica en sí, ¿no? Se daba un testimonio y se mostraba lo que era el evangelio, ¿no? En las calles, y pues campañas evangelísticas, ¿no? que se dieron. La campaña que dejó pues huella, la de He visto Jesús en Culiacán, la película de Jesús. Entonces son, yo creo que han dejado, ¿no? Se ha quedado constancia de ese trabajo de la iglesia en la ciudad. En el año 2007, la gran inundación que tuvo Tabasco, pues Dios nos permitió aquí tener un mega centro de acopio. Pudimos acopiar 25 toneladas de alimentos, de ropa, de agua, y en un tráiler larguísimo. Yo creo que es una iglesia preciosa. ¿Y saben por qué? Porque tiene la gracia de Dios sobre ella. Hay iglesias que tienen la gracia de Dios sobre su vida y la bendición de Dios, y esta es una de ellas. Una iglesia que nos ha seguido en todos los proyectos que les hemos presentado. Se han enamorado con esa misma pasión que nosotros. A Baltasar le faltó mencionar uno que se llamó 300 colonias. ¿Qué significaba 300 colonias? Cada fin de semana íbamos a una colonia diferente con el grupo de teatro a evangelizar y hacer un movimiento evangelístico importante, y la iglesia ahí estaba con nosotros. Una iglesia comprometida. Si tú me dices qué palabra, compromiso y amor. Esa palabra amor que nos puso la comunidad y que el Señor permitió que nos conocieran así, como los que aman. Cuando inicié el ministerio no sabía exactamente cuál era el llamamiento, pero a transcurso del tiempo me he dado cuenta que el Señor me llamó para un misionero en la nación, ¿verdad? Y realmente, si quiero ser franco, cuando enfrento un nuevo reto, siento una cierta emoción. En mí hay una cierta satisfacción volver a comenzar a hacer un trabajo. Satisfecho, pues en cierto sentido, ¿verdad? Porque todavía queda mucho trabajo por hacer aquí. Especialmente el auditorio, pues le falta varios trabajos de construcción, ¿verdad? Pero en sí creo que hemos avanzado en el aspecto de darle un nuevo enfoque a la forma de trabajar, en la forma evangelística. Es una de las cosas que me siento contento, porque hemos avanzado en darle un nuevo enfoque al aspecto evangelístico. Pues estamos en el punto en el cual, a partir de la visión de las células, estamos tratando de reenfocarlas, porque también las células
si bien son un punto o una estrategia importante para edificar la iglesia, puede quedarse en esa comodidad de solamente ser un grupo de hermanos y de hermanas, ¿no? que se reúnen, que celebran sus cumpleaños, que oran unos por otros, que oran por sus propias necesidades, pero se queda ahí. Entonces estamos tratando de romper esa inercia, y para ello pues tenemos dos colaboradores excelentes, Gabriel y Ana Chaides, que están ahorita impulsando fuertemente para que las células cumplan el propósito original, que tiene que ver precisamente con que sean células evangelísticas, de alcance a la familia, de compartimiento a las necesidades que están a la orden del día, ¿no? En nuestra comunidad. Sí, claro. También cumplir con ese objetivo dominante, podríamos decir, que es la evangelización. Hemos decidido que sea a través de las células, pero también queremos que la iglesia, y lo hemos compartido mucho, que la iglesia Auditorio Cristiano pueda ser conocida por personas de integridad, que no tienen una vida aquí en la congregación y otra allá afuera, no, sino que sea una sola vida que agrade al Señor. Por otro lado, que seamos una congregación que podamos reflejar la vida plena que tenemos en el Señor, que las demás puedan ver y anhelar, querer lo que el Señor nos ha dado como sus hijos, y es vida y vida en abundancia. Sí, y sobre todo algo que el Espíritu Santo ha puesto mucha carga en estos últimos tiempos de mi vida, tiene que ver con el fluir del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, para que esa historia sea nuestra historia también, la historia del libro de los Hechos. Y bueno, necesitamos crecer en el número de bautizados con el Espíritu Santo, necesitamos crecer en el ámbito del ejercicio de los dones y de los ministerios, y pues por supuesto ser una iglesia pentecostal en toda la extensión de la palabra. No queremos ser pentecostales nominales, no queremos que solamente esté en un manual de doctrina, sino queremos que sea, y anhelamos y oramos y ayunamos por ello, para que sea una iglesia que fluya en el poder del Espíritu Santo, que fluya en los dones, y si fluyen los dones, por supuesto que va a haber personas nuevas, va a haber personas evangelizadas. Entonces, es el anhelo de nuestro corazón, y para eso pues estamos tratando de retomar una vez más ya las reuniones presenciales al 100%, y estamos haciendo constantemente la convocatoria para que los hermanos solamente se congreguen cada domingo, sino entre semana, porque es importante que nosotros nos edifiquemos y que hagamos el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia soberana, como iglesia local. Y pues agradecemos a Dios por estos 36 años realmente, que han sido años de mucho aprendizaje, y enfatizamos, aunque decimos que la iglesia es una iglesia amorosa, una iglesia comprometida, pero también tenemos que reconocer que somos una iglesia imperfecta, ¿no? Tenemos nuestros errores, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras situaciones de conflicto, pero en todo y por todo, creo que, como dice el profeta, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y damos toda la gloria, humillamos nuestro corazón, no estamos aquí presumiendo, no estamos aquí de presuntuosos, estamos diciéndole: Señor Jesús, tuya la honra, tuya la gloria, tuya la alabanza, Espíritu Santo, llénanos, guíanos, guárdanos. Pero cuando hablamos de pagar el precio, hablamos de darnos nosotros primeramente. Cuando la persona se da, cuando nos damos al Señor, entonces de ahí para adelante es fácil dar tiempo, dar dinero, dar todo, porque entendemos que nos hemos dado para el Señor.